vas y vienes a Portugal, bueno, vas y vienes a todas partes. A Alemania... Alemania estaba yendo 35 veces al año. 35 veces al año. Pero me dejaban estar los fines de semana todos en casa. Y controlando todo España. Controlando y la toda sede España. Central en España la tenéis en Valencia. En Valencia, me siempre, parece. por un plan industrial, famoso plan industrial valenciano. Bien. Y entonces, en el 2011, la empresa de Viana do Castelo empieza a estudiar la posibilidad de que necesita montar otras fábricas de componentes. ¿O es algo así? Es algo así, pero es más fácil. Tú me lo explicas. Es más fácil. Vamos a ver, Enercon es el único tecnólogo del mundo eólico que fabrica el 99% de su máquina. Es decir, hasta la fundición. ¿Y la turbina? Y la tenemos. Tenemos la fundición más moderna del mundo, la que funde la pieza. Piezas enormes. Entonces, fundimos las piezas, fabricamos las palas, fabricamos los armarios de potencia, fabricamos la torre, que la hacemos en dos versiones, acero híbrida, o sea, acero y hormigón, 50-50, o sea, el hormigón siempre abajo y el acero arriba, porque si no, no aguanta. Daros cuenta que una góndola de estas, la góndola más grande que tenemos nosotros, pesa 700 toneladas. Dios mío bendito. Ella solita, es decir, que solo la grúa Pórtico de Astano es capaz de levantarnos la góndola de una tirada, porque la grúa Pórtico de Astano es la mayor del mundo, en su género, en su día, y es capaz de subir 800 toneladas de peso desde el medio de la... Pero es la única del mundo, es la mayor del mundo, por lo menos en su día. Yo hoy ya no sé en el ranking cómo está, pero estaba en el libro de Guinness de récord. Y entonces tú necesitáis, ¿qué dices? Entonces, para esos componentes. Tenemos que hacer muchas fábricas, es decir, para que lo entendáis es fácil. El aerogenerador, como fabricamos el 99% de todo el aerogenerador, necesitamos hacer todo. Y para hacer todo necesitamos la friolera de 20 fábricas distintas, 20. Con lo cual nos podemos permitir el lujo de tener 4 en Portugal y 14 en Ferrol. Y vamos a tener fábricas en Valencia también, en el plan industrial de Valencia, en Sagunto, una planta muy gemela, reganosa, en la ría, pues muy parecida con gas y tal, pues el puerto de Sagunto al lado, el puerto de Sagunto que tenía espacio porque tenía un polígono industrial, allí vamos a poner una fábrica de prefabricados, una torre de prefabricados de hormigón, por ejemplo, y vamos a poner otra de componentes críticos, todo es componente crítico, porque las cosas rompen por el eslabón más débil de la cadena, con lo cual hay que... Y entonces necesitáis... que fabricar las cosas bien. Enercon necesita ampliarse, como si dijéramos, y tú dices el sitio más adecuado... Exacto, yo sigo luchando por Ferrol, o sea, Enercon no viene de casualidad. Ferrol, desde el principio de los tiempos, en el 2005 yo ya estaba con Peter Hartshur, ya estaba Ferrol, pero la verdad es que Peter Hartshur, yo se lo decía, pero yo no estaba entonces en Enercon, sino que Peter Hartshur, gracias a Endesa, como Endesa estaba en Puentes, claro, y Endesa veía el acceso fácil, claro, y los parques eólicos también se iban a apuntar de Endesa en Puentes, y había ya la autovía hecha o para hacer, sí, o a punto, bueno, estaba la carretera, estaba una sola carretera, pero la iban a duplicar y se sabía, y Endesa tiró por Ferrol también, como buenos gallegos que son, los que son la parte de Endesa gallega, muy gallegos y muy ferrolanos, porque estaban en Puentes de toda la vida, llevaban en Puentes 40 años de aquella, llevaban ya en Puentes. Y entonces en el 2011 tú... Entonces yo ya en 2011 yo ya soy más alemán que gallego, Dios no lo quiera, pero en el sentido de que le tengo más cariño a Galicia que a Alemania. Pero estás muchísimo en Alemania. Pero estoy mucho en Alemania. Yo iba 35 de 52 semanas, 54 que tiene el año, yo estaba yendo por entonces 35 semanas al año. Sí. Mi mujer no me veía en la casa, decía, bueno, tú ya eres alemán. Me decía, hablarás alemán, ¿no? Le dije, no, en Enercon se habla el inglés dentro de la casa, porque hay gente con que hablamos 35 lenguas distintas, entre ellas el hindú, el pakistaní, el neozelandés, el australiano, el chino no. Y de repente, bueno, y vuelves a retomar el tema de Ferrol, pero antes de retomarlo, te pones en contacto con un par de personas que crees que pueden haber, para sondear un poco el tema, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué? Esa persona vuelve a ser, ya entonces, ya estamos en 2011, el señor del Real. El del Real me abre todas las puertas, me ofrece hasta el puerto exterior de Ferrol para poner las fábricas allí, porque se necesita un puerto cuanto más cerca mejor,
prueba de ello es que en Viana do Castelo estamos dentro del astillero y tenemos los barcos nuestros, llegan al muelle y del muelle pasan a la fábrica, los componentes, las materias primas o las materias acabadas, las palas, o las góndolas o los generadores, y todo eso va a todo el mundo, desde el puerto de... Y como el puerto de Viana do Castelo a veces tiene un calado complicado, pues los llevamos un poco más allá, que es el puerto de Lixoes, que como todo el mundo sabrá, el puerto de Lixoes es el puerto comercial e industrial de Oporto, porque Oporto está en el río, sí, metido, sí, y tiene playas, pero no tiene un puerto. El puerto es Lixoes, que está a las afueras de Oporto. sí. El puerto de Lixoes, a veces tienen que ir nuestros barcos allí a sacar el material por autovía, se va todo por autovía, va un material, es transporte pesado, hay que ir con coches piloto y con la Guardia Civil, con la Guardia Republicana en este país, y van al puerto de Lisboa, perdón, al de Lixoes, y desde allí salen los barcos de Enercon para todo el planeta. Y Ángel del Real ve el proyecto que ve la tú le visión, enseñas ve todo, y ve Imenosa, ve todo. Ellos ya, Ángel del Real, era una de las 5 o 6 administraciones que tenían algo que decir en Imenosa, en la antigua Menosa, porque forma parte del perímetro de las... La concesión es de la ellos, concesión parece es ser, de la autoridad portuaria. Claro, de la autoridad portuaria, es que son un perímetro, como la autoridad portuaria manda, también tiene algo que decir en Reganosa en cuanto a perímetro y a muelles y a todo. Y Ángel del Real, sí, lo que ocurre, que Ángel del Real cesa. ¿Cómo? En esa época, Ángel del Real cesa. Ah, cesa, sí, no te oía bien. Claro, cesa, y entonces te quedas sin el principal valedor. Exacto. Porque tú empiezas a hablar con el alcalde, que es entonces José Manuel Rey Varela, con el presidente de la Diputación, que es entonces Diego Calvo, pero creo que hasta hoy. Que entonces era... Que entonces seguía siendo concejal, sí, Diego Calvo también creo recordar que era concejal de Ferrol. Tú antes de hablar concejal con en la el Xunta equipo del alcalde, empiezas a hablar con ellos. Sí, yo empiezo a hablar con ellos, bueno, nunca hablé, en realidad les presenté las tarjetas a uno, al alcalde, a José Manuel Rey Varela. ¿Le hablas de tu proyecto en una comida? Le hablo en la comida, precisamente en la comida que estábamos haciendo todos campaña para el señor Rajoy, de alguna manera. Yo soy del Partido Popular, soy desde que tengo uso de razón, porque mi familia conocía personalmente a Fraga Iribarne en Villalba, tanto es así que a mis tíos les llamaban los embajadores se creían cuando iban a Londres a ver a Fraga Iribarne, los confundían con los embajadores reales de España. Y entonces iban al aeropuerto a buscar y a entregarles flores y tal, como si se creían que eran el matrimonio, mi tía y mi tío, se creían la gente, los colegas de allá, se creían que eran los embajadores de España, los ingleses se creían, porque había que darles un trato, entonces mandaba a la policía inglesa, mandaba un coche allí a buscarlos, y decían, si solo somos amigos del embajador español, hasta que lo aclararon y nunca más pasó ese tema. Pero el señor Fraga Iribarne estaba entonces de embajador en Inglaterra, en Londres, y se me ha ido la pinza. No, que ellos estaban, que decías tú que tu amistad desde el Partido Popular desde siempre, que estás en el Partido Popular desde siempre. Yo estoy en el Partido Popular porque conozco a la familia, tanto la conozco que todos los hijos que tiene Fraga los conozco a todos. ¿Y tú te pones en contacto con José Manuel? Veraneaba con todos yo en Villalba. ¿Te pones en contacto con José Manuel Rey Varela? Sí. Y le cuentas un poco y bueno, él se interesa un poco por... El contexto es una comida de partido, una comida que hay, el comedor era en Coruña, en el Palacio de Congresos de La Coruña, estaba petado todo de congresistas de todos los pueblos de la provincia de La Coruña, que no eran pocos, entre ellos, en fin, Ferrol, tal. Yo como ya con Ferrol ya no quería casi hablar, pues yo no estaba en la mesa de Ferrol, siendo de Ferrol yo estaba en el Partido Popular en Valdoviño, porque era la mesa del presidente de entonces de Valdoviño, que era Ángel del Real. Era don Ángel del Real. Bien, y entonces hablas con ellos, les cuentas, te dicen que bueno, que ya te llamarán para el tema porque puede ser interesante, pero hasta hoy. Hasta hoy, a Varela, incluso a este Rey Varela, le doy la tarjeta mía, física, donde pone director comercial de Enercon en España,
para que, donde viene la página web. O sea, yo si soy político, digo, a mí esto no me suena de nada, pero vamos a ver quién está gente. Bueno, ya había habido un acercamiento en el 2005. Y ya había habido un acercamiento a nivel de Xunta de Galicia y de conselleiros de Industria. ¿Por qué no vas directa? Bueno, luego hablas con la Diputación por aquello de que está en Ferrol. No, exacto, luego aquí, como espero, y ya no puedo esperar demasiado, le dejé a Rey Varela, le dejé una semana larga, para que me contestara algo, me dijera sí, no te queremos, o hablamos, o lo que me había dicho allí en la mesa, que me dijo, sí, esto me parece maravilloso, hablamos, pero estábamos haciendo campaña para que el señor Rajoy saliera en sus elecciones, que ganó, como sabéis, ganó con mayoría absoluta, en ese año, estamos en el 2011, y salió con mayoría absoluta, Rajoy, que es el último, antes de estar en ese año de vacaciones. Forzosas. ¿Y Feijóo? Y Feijóo siempre, Feijóo estaba siempre. Y Feijóo, sí. Y entonces... Lo que pasa es que Feijóo estaba muy atado de pies y manos en eólica, en el tema del concurso eólico gallego, y siempre en eólica en general, porque en Madrid mandaba entonces, os acordaréis, el señor Soria. El ministro Soria. Ministro Soria. Bien, entonces aquí lo que sí tú interpretas es que tú no vas directamente a la cabeza, o sea, no vuelves a presentar el proyecto a la Xunta, porque en ese momento hay un corte brutal a lo que sea apoyo a las energías renovables. Totalmente. Porque, sobre todo a la eólica, dentro de las renovables, la eólica porque era la que más daño les estaba haciendo y les está haciendo. Entonces, y les seguirá haciendo a las eléctricas. Aquí hay como una especie de... A las grandes eléctricas. De quietos, sí, cuidado sí, con sí. todo Aquí, lo eólico, lo fotovoltaico y lo termosolar. Quietos que no es el momento. Que no, esto es peligroso. Esto es peligroso. Para que lo entendamos todos, y hablando en plata, es como intentar poner, el símil que yo pongo siempre, es como intentar poner vallas al bosque, pero al bosque de bosque, o sea, a todo el bosque nacional. Es tratar de poner vallas al bosque, es imposible. Lo han intentado en todo el planeta y les ha salido fatal. Bien, pero en este momento hay un componente que tú crees... La eólica no es el futuro, la eólica es el presente. Bien, pero cuando nos encontramos con, si hablan ustedes, fíjense ustedes ahora, ¿no?, en pleno invierno, y piensen en el recibo de la luz. Y en el recibo de la luz que nos encontramos con que en España, lo mismo que en Malta, España y Malta son los dos países de Europa que pagamos más luz. O sea, que es más caro el recibo de la luz. Bien, entonces, ahí nos argumentan dos cosas. Por un lado, el déficit de tarifa, que nos vas a contar un poquito de qué va, y por otro lado, que claro, como se han pagado unas comisiones brutales a todas las energías renovables, hay que pegar el gran tajo, porque esas comisiones, esas subvenciones o ayudas, esas primas a las renovables, nos han fastidiado, y en este momento, si pagamos lo que pagamos, es por culpa de la termosolar, de la fotovoltaica y de la eólica. Entonces, ¿qué hay de verdad en eso? ¿O qué hay de intereses? O de mentira, bien. En el holding eléctrico. ¿Qué hay? Es muy sencillo. Lo voy a tratar de sintetizar al máximo porque la energía es un tema que preguntes por la calle, a quien preguntes, todo el mundo sabe encender la llave de la luz, pero nadie se pregunta ni de dónde viene esa luz, ni cuánto hay que pagar, ni cuántos impuestos tiene. Y ojo, estamos hablando del sector tecnológico más avanzado del planeta, la energía. Recuerden esto ustedes. Por un lado, la energía es más importante, yo casi me atrevería a decir, que la sanidad. ¿Por qué? Porque sin energía no hay sanidad posible. Es decir, imagínense un quirófano con los equipamientos que hay hoy, sin energía para que el bisturí eléctrico funcione, o el electrocardiograma funcione, o qué tal, con lo cual matamos al paciente. Es decir, insisto, la energía es tan importante como la educación, como la sanidad, como la justicia, tanto o más. Vamos a dejarlo igual, o sea, que sea tan importante una cosa como otra. No hay cosa más importante que la energía hoy en día, y la energía es la que mueve el mundo. Y prueba de ello es que está todo el mundo detrás, hasta los chinos, norteamericanos, con Obama y tal. Y Obama nos ponía de ejemplo, curiosamente, a España. ¿Qué hay de verdad en eso que dicen es el déficit de tarifa? Bien, la verdad es que sí que es cierto que la fotovoltaica en su día tuvo unas primas grandes, tuvo unas primas tan exageradamente altas, del orden de 70 euros kilovatio hora producido, más o menos. Eso era una barbaridad tal que los promotores eólicos, como siempre hay la picaresca española,
siempre hay la picaresca española, había promotores eólicos tan inteligentes, y lo dejo así en puntos suspensivos y entre llaves, tan inteligentes que empezaron a enchufar y dijeron, coño, si nos dan tanto dinero, joder, en vez de ponerlos a producir la fotovoltaica, los paneles funcionando las 24 horas, o sea, de día, que es cuando hay sol y luz, los ponemos también de noche. O sea, los enchufaron de noche. Pero los tenías, claro, pero como de noche no hay sol y no funcionan. El gran fraude. El gran fraude. ¿Y cuál era el gran fraude? Pues que los enchufaban a generadores portátiles diésel, que funcionaban con diésel, que quemaban diésel, que el petróleo de aquella estaba ya carísimo, hoy ya está de coña bajísimo y lo baja la eólica, ojo. No solo el fracking que están hablando. El 50% de la bajada brutal mundial es la eólica, se lo debemos a la eólica. La eólica actualmente, para que se hagan una idea todos los ferrolanos, equivale a 980 centrales nucleares juntas, lo que ha instalado en el planeta. 980 nucleares juntas. ¿Y por qué? Sin los peligros que conlleva la nuclear como Fukushima, como bien, lo que pasó pero entonces, en Fukushima. UNESA, que es el holding entre es las tres eléctricas el lobby de presión. españolas, o sea, tenemos Iberdrola, tenemos Endesa y tenemos Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa. Fenosa Gas Natural, y luego las tres. Tenemos ¿no? E.ON, Alemana y EDP, bien. Principalmente. Pero bien. ellas no mandan... Ellas no mandan nada, entonces, los que mandan son los otros tres grupos españoles. En este momento, ¿tú crees que hay una mano negra por parte de las grandes eléctricas, que son las que están paralizando todo tipo de inversiones en energías renovables, desacreditándolas y echándoles la culpa de lo caro que sale el recibo de la luz? Exacto. Y eso no es cierto. Sí, eso lo han mantenido ya siempre. Porque ahora mismo han bajado las primas. Claro, las primas en este momento se han corregido. Las primas llevan corregidas 2 años atrás, casi, y se han corregido y corrigiéndose vemos que el recibo de la luz sigue subiendo. Y curiosamente, cuanto más eólica inyectamos en el sistema, más baja la energía el precio del pool. El precio del pool de mercado, para que lo entiendan ustedes, es un precio que lo hacen alguien virtual, lo hace empresas de poder, lo hace el Estado mediante red eléctrica, lo hacen básicamente organismos potentes y del Estado y empresas eléctricas, y se reparten la tajada del mercado, lo reparten ellos a nivel español. Sí. Se llama pool, POL es una palabra inglesa, pero pool básicamente es un mercado de oferta-demanda, pero es todo artificial, ojo, es bastante artificial. Yo solo te voy a hacer una pregunta. Entonces no existe el déficit de tarifa, es irreal, es una mentira que nos han colado las grandes eléctricas desde siempre. No existe el déficit de tarifa. Lo que existe es una estafa de tarifa, que es distinto. ¿Quién entra a esa estafa de tarifa entran las eléctricas. ¿Por qué? Y Zapatero. Claro, básicamente con Zapatero. Siempre tiene que haber un gobierno detrás poderoso, porque eso solo no hace ni siquiera las eléctricas. ¿Y por qué se le llama ese déficit de tarifa? Se llama déficit de tarifa porque la tarifa, es decir, la tarifa que las eléctricas cobraban, esa tarifa que ellos cobraban a través del servicio de producción, distribución y fabricación de la energía, porque ellos llevaban las tres, y lo siguen haciendo ahora, llevaban las tres operaciones, lo controlaban todo, en una palabra. Bueno, pues esta gente le decía al gobierno de Zapatero, lo engañaba, le llegaban al gobierno de Zapatero, y como el consejero de Energía siempre estaba metido en industria, turismo, lavadoras, panaderías, varias, pues como no tenían ni puñetera idea, que es lo que le pasa el problema del déficit de gobierno de Europa, no solo aquí, ocurre hasta en Alemania, en todas partes cuecen habas, de una manera de mayor o menor medida, pero por culpa de haber un político como el señor Zapatero entonces, y con un consejero o con un ministro que no tenía ni pajolera idea de electricidad, le venía un ESA y le vendía unas milongas, le vendía una moto, pero se la vendía sin manillar, sin ruedas y sin luces. O sea, y sin dice frenos. Que ellos pierden dinero. Ellos decían que perdían muchísimo dinero. Y que ese dinero se lo tiene que garantizar el Estado. Se lo tiene que garantizar el Estado, porque ellos si no van a la quiebra. Ojo, estaban hablando de quiebra. Bien, y entonces... Entre ellos, con el gobierno, porque si esto se sabe en la calle, todo el mundo empezamos a llevarnos las bombillas de casa. Bien, entonces no sé, ellos dicen que van muy mal, se lo plantean a Zapatero, y Zapatero dice, pues como van ustedes tan mal, obligaciones del Estado. Obligaciones del Estado. Con lo cual les garantizo... Vamos a emitir unas obligaciones del Estado, le vamos a llamar unos bonos
Eso es ingeniería financiera, puro y duro. Eso no lo entiendo ni yo casi a día de hoy. Y con la misma les garantiza el Estado que les van a pagar la deuda de ellos. Deuda que contrajeron básicamente con los 68 ciclos combinados que nadie les mandó instalar porque eran de gas y fuel, cuando todo el mundo estamos hablando de eólica ya y de fotovoltaicas y de energías maremotrices y de geotermia y de biomasa forestal, como Galicia, que es una potencia mundial, va a ser una potencia mundial en biomasa. Entonces, cuando estamos hablando de eso y de energías limpias y energías ecología limpia, ellos se empeñan en seguir con el ciclo combinado. El ciclo combinado, señores, se llama combinado porque es la combinación de dos elementos. Es una máquina que funciona con fuel oil o con gas. Que no hay fuel oil en el país que sea, pues le inyectan gas y viceversa. Es muy dinámica por eso y enciende y apaga muy rápido. Entonces, el gas, ¿qué pasa? El gas de aquella era más barato que el petróleo. Un poco más barato. Manuel, cuesta el mercado. Entonces, por lo que yo interpreto, nosotros estamos pagando en este momento la inversión de los 60 y tantos ciclos combinados ruinosos que le dedicaron a Zapatero. Que edificaron en tiempos de Zapatero las eléctricas y que nadie les llamó a edificarlos. Es decir, las eléctricas lo hicieron a riesgo porque para eso son empresas privadas y nadie les se mete en un consejo de administración. Como a mí tampoco me mejoraría. Yo si tengo una empresa de zapatos y mando yo, no quiero que me venga el vecino a decirme qué zapato voy a fabricar. Pero lo que es alucinante es que... Lo que es alucinante es que yo le diga al gobierno, como la fábrica de zapatos, resulta que fabrique un zapato sin suela en Galicia, o con suela con agujeritos, ¿no? Entonces, como me estoy mojando en invierno y el zapato no vale y he quebrado, pues ahora la deuda de la fábrica, más la maquinaria, más todo, me las pagas tú, el Estado. Pero sin embargo, se da la paradoja de que en esos consejos de administración de las eléctricas están expresidentes de gobierno, ministros... ¡Oh, qué casualidad! ¡Qué casualidad! Claro, un exministro, por mucho que se jubile bien, se jubila con la máxima que le toca, es decir, la antigüedad máxima por parlamento, es decir, la máxima pensión del país, y poco más. Y claro, de eso a jubilarte con un retiro de consejo de administración de una gran eléctrica española privada, que son las empresas que más beneficios tienen en este país. Pero es que ahí los tenemos a todos, del PP, del PSOE, de izquierda, del PAPO y del PUPU. Están todos metidos. Todos metidos. Y son los grandes, vamos, ellos no, esas tres empresas son las que están impidiendo la eclosión de las energías renovables. Claro, ¿por qué se meten ellos en eólica? Para poder estar en los consejos, por ejemplo. Porque ellos tienen sus divisiones eólicas también. Claro, las tienen, pero son pequeñas, son para aparentar, son para sacar en la banderita de Iberdrola, sacar, por ejemplo, los colores verdes, amarillos, azules, todo. Y decir, nosotros estamos también en el futuro. Nosotros también, y ponen un molinillo. ¿Por qué anuncian tanto los molinillos las eléctricas? Si tienen la división eléctrica para una eléctrica es pequeña, y a nivel global no, a nivel global por ahí fuera están haciendo lo que no hacen dentro de España. ¿Por qué? Porque no les interesa en España que la eólica se desarrolle. ¿Por qué? Porque quieren seguir amortizando sus ciclos combinados, sus centrales de carbón, como la de Puentes, en su día la de Meirama, etcétera, etcétera, de sus grandes... Señores, la gran hidráulica en este país lleva amortizada desde tiempos de Franco. Que son los pantanos. Los pantanos famosos que hizo Franco, que los pagamos todos los españoles, y las eléctricas también en su día, pero básicamente los españoles, y están amortizados. Depende de cuándo se inauguró el pantano famoso con Franco, pero están amortizados 15, 10, 20 veces. Claro. Señores, esa energía no puede competir, es una energía limpia, llueve, 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 es una energía renovable. Si están amortizados, ¿por qué seguimos pagándolos? ¿Y por qué pagamos más que nadie? ¿Y por qué estos que en la época de crisis, a mí me sorprende una cosa, ¿por qué las eléctricas siempre dan beneficios? ¿Por qué a ellos no les afecta la crisis? Dan beneficios por una sencilla razón, porque UNESA se reúne directamente con tienen acceso directo a los despachos de todos los ministros y del presidente, incluido el presidente, cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren. Porque amenazan, si no, literal, yo creo que amenazan con cortar literalmente la luz. Bien. Dejar a todo el país sin luz en cualquier momento. Pero en este momento... Son capaces de hacerlo, podrían hacerlo. Hombre, si lo hacen,
Yo, el primero que voy allí, el primero que va a partirles la cara soy yo, Manuel, como consumidor. Una pregunta. Porque a mí no me pueden dejar sin televisión. Pero en este momento pertenecemos a Europa. Pero ahí está, ahora estamos en Europa. Y Europa ha dicho, señores, no. Ahora mismo, sí, antes de ayer, ha dicho que no. ¿Pero quién lo ha dicho que no? Ha dicho, curiosamente, el ministro de Energía de la Unión Europea, el señor Arias Cañete, que cuando fue ministro de Agricultura en España, era uno de los más negativos en contra de las energías renovables, a pesar de que no era su ministerio. Pero como él también tenía que dirigir el ministerio en los viernes cuando se reunían, le decía a Soria que a todo camén y todo que sí, sí, sí. Curiosamente, el PP llega este señor allí, no lo quería nadie, sabes que hubo una polémica, que decían cómo el señor Arias Cañete está de ministro de Energía en la Unión Europea si no tiene currículum para eso. Tiene currículum a nivel de agricultura, me consta que es un buen profesional en agricultura, que sabe mucho de agricultura y que es ingeniero agrónomo, creo recordar. Y además tiene algún máster por ahí en Derecho y en cosas de estas. Pero de ahí, señores, a que sea el ingeniero ahora mismo, el ingeniero artífice de la legislación renovable de Europa, no me salen las cuentas. Bien, entonces, tal y como está el panorama, llegando ya a nuestra recta final, nos encontramos con que, ¿qué posibilidades tiene Enercon con todo esto? Con los impedimentos de las eléctricas que van a jugar sus bazas, con todo lo que nos estás contando y con toda esta situación a día de hoy, ¿es viable que Enercon se instale aquí en la antigua Imenosa, en la antigua Astano? ¿Estáis, Enercon, interesados en Ferrol en traer plantas, hablando de 2.000, 3.000 puestos de trabajo? Sí, vamos a ver, siempre Enercon está creciendo y siempre está poniendo fábricas, porque la energía eólica a nivel mundial estamos generando ahora mismo 1.100.000 puestos de trabajo directos que crea la energía eólica. La energía eólica, sin embargo, en este país, las grandes eléctricas, las tres españolas, grandes grupos eléctricos, utilities, para los entendidos, las grandes utilities nacionales tienen 15.000 puestos de trabajo directos, aproximadamente en España, trabajando en España, 15.000, en torno a 15.000. Las eólicas y las fotovoltaicas y las termosolares han perdido en este tiempo, en los últimos años, han perdido la friolera desde el año 2008 y sin parar. Hemos perdido a día de hoy 78.000 puestos directos de trabajo, directos, indirectos aparte. Sumar los 78.000 contra los 15.000 y sin embargo ellos te venden una esa de que sus puestos de trabajo son sagradísimos, por eso hay que seguir fabricando, hay que seguir consumiendo carbón, a pesar de los pesares, hay que seguir vendiéndonos la moto sin ruedas del gas, de los ciclos combinados, etcétera, etcétera, etcétera. Son reacios a terminar, son monstruos, son dinosaurios que están acostumbrados a épocas pasadas donde hacían y deshacían y hacían lo que les daba la gana y ganaban miles de millones entonces y lo siguen ganando ahora, porque ahora las leyes se las hacen a ellos, es decir, la ley no la hace el gobierno, la ley la hacen ellos, primero hacen ellos el borrador, se van al gobierno y le ponen la ley encima de la mesa, le dice el gobierno, ¿cómo quieres que te haga la ley? Y es así, y hay que decirlo, y hay pruebas de que se ha salido porque al final todo se sabe, y hay anécdotas de que se ha sabido por periódicos cosas ya probadas, o sea, en el documento, aprobadas, que ya estaban aprobadas, ya las eléctricas ya sabían la noticia, se conocían todo, me refiero a la energía Bien, nosotros hemos querido hacer aquí con el programa de hoy, hemos querido hacer una cosa... Las presiones del lobby son terribles. Lo hemos querido hacer a la inversa. O sea, en este momento lo lógico hubiera sido que Enercon hubiera empezado a tener sus conversaciones pues con el presidente de la Xunta, con Núñez Feijóo. Sí. Pero hemos querido hacerlo porque en España han cambiado muchas cosas. Aunque a algunos les parezca que no cambia nada, las cosas están cambiando y la presión social es fundamental. Entonces, en este momento Enercon ha querido presentarles a ustedes, primero, lo que va a ser, o lo que pretendieron hacer, lo que falló y lo que se pretende hacer ahora. Este es su proyecto, para que Ferrolterra lo conozca, para que todos ustedes lo conozcan, para que sepan que se van a iniciar las conversaciones con la Xunta de Galicia y para que sepan
de qué estamos hablando, para que luego no se llamen a equívoco y para que ustedes también lo valoren y lo sepan y a lo mejor lo apoyen. Era el caso, ¿no, Manuel? Sí, esa es la intención, básicamente, porque a ver si, como dice el refrán, a ver si la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. Ferrol lo necesita. A mí me consta que el señor Feijóo, ese para mí es el político más profesional, más cualificado de todo el país y en todos los aspectos. Y me consta que él recibió muchas presiones entonces del sector lobby eléctrico a través del señor Soria. Es decir, a través del señor Soria, que era íntimo amigo, el señor Soria. Era ministro Soria, que en este momento Soria, terminó como terminó. Este ministro está casi en búsqueda y captura y terminó como terminó. Digo lo de búsqueda y captura porque su hermano estuvo a punto de ingresar en la cárcel en Canarias por un asunto de urbanismo indirectamente relacionado con la energía eólica. El señor Soria, todos se acordarán de que, siendo ministro de Energía, promovió la producción de petróleo en Canarias, ¿verdad? Se acordarán. Pues otra cosa. Señores, el petróleo no es tiempo del petróleo. Los árabes están empezando a comprar los generadores eólicos. Los árabes, ¿por qué? Porque los árabes, el petróleo a dolor. El petróleo hay, lo que pasa es que a los árabes se les está gastando. Se les está acabando porque llevan muchos años chupando de la teta de oro del petróleo. Entonces los árabes tienen para 40 años de extracción industrial del petróleo. Y aquí lo que sí sabemos, y aquí lo sabemos muy bien en Ferrol, es que cuando las cosas interesan, toman velocidad de crucero. Sin ir más lejos, Reganosa. Contraviniendo todo lo habido y por haber, y sin la cosa ambiental y todas las... Bueno, lo que en este momento están en los tribunales. Bueno, pues eso, todo el mundo le dio el parabién. Qué casualidad, está relacionada con los ciclos combinados. ¿Verdad? Qué casualidad. Qué casualidad. Bueno, Manuel, hemos llegado al final. Yo lo que sí te emplazo es porque tú, yo sé que estás empezando, ya llevas varias conversaciones con altos dirigentes, que es al final los que tienen que dar el parabién. Y yo en este momento te deseo todo lo mejor y yo te voy a emplazar a que dentro de 2 o 3 meses vengas de nuevo aquí y nos cuentes cómo va el tema. Yo creo que es una inversión fundamental para la ciudad. Yo creo que sí. Sería la primera gran empresa importante de la ciudad y yo creo que Ferrol se lo merece y lo necesita. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además que íbamos a estar contentos con Enercon todos en Ferrol porque iban a ser industrias limpias y nuestros muchachos iban a estar contentos porque están formados, una formación de última tecnología y los alemanes podrán tener muchos defectos o muchas virtudes, pero es incalificable, o sea, del todo lo que le están haciendo, ¿no? A gente industriales alemanes cuando llegan aquí, como estos de Enercon, con sus proyectos tan buenos y que, todo hay que decirlo, los alemanes en tecnología no se les puede toser. Y tú, como último, son los números unos del mundo. Como última pregunta, ¿crees que puede ser posible? Yo creo que sí, yo sigo siendo optimista, yo siempre fui optimista, soy una persona optimista, creo que puede ser factible, pero tienen que cambiar un poco las cosas, un poco bastante. Bueno, en eso confiamos que con tu buen trabajo vayas consiguiendo abrir puertas. Te emplazo dentro de 3 meses. De acuerdo. 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.